Hace 150 años, por primera vez en la historia, se constituía un gobierno obrero. La ciudad de París se convertía en una comuna autónoma, emprendiendo así la revolución más importante del convulso siglo XIX. La experiencia comunal fue un magnífico laboratorio de recreación democrática en el que se avanzó en la siempre problemática relación entre la democracia directa y la democracia representativa, con medidas tan actuales como la suspensión de las deudas de alquiler o la confiscación de todas las viviendas desocupadas de la ciudad. El internacionalismo de la Comuna fue sin duda uno de sus legados políticos más importantes y originales, demostrando la complejidad de un movimiento que anudó múltiples motivaciones políticas, desde su nacimiento como una revuelta patriótica ante el asedio prusiano de París, al derribo de la Comuna de Dom por representar el colonialismo y el chauvinismo nacionalista del Imperio francés. Como afirmó Marx, la Comuna era un gobierno internacional en pleno sentido de la palabra, que anexionó a Francia a los obreros del mundo entero. Pero ¿qué queda de la Comuna en el movimiento antirracista actual que ha señalado las estatuas de esclavistas o colonizadores? Una revolución también con cara y cuerpo de mujer, que como Louis Michel construyó en la Comuna y la defendieron en las barricadas de París. ¿Cómo seguir ese hilo morado que conecta las barricadas de la Comuna con la huelga feminista? Pero la Comuna no se puede entender exclusivamente dentro del estrecho margen cronológico y geográfico del proceso condensado en los 72 días del tiempo de las cerezas. Louis Michel escribió después de la derrota que la Comuna había muerto, pero la revolución estaba viva. En este programa de Enclave Internacional buscaremos en la experiencia comunal narrar la historia de tal manera que nos permita encender en el pasado la chispa de la esperanza en el presente. Gracias por acompañarnos un programa más de Enclave Internacional. Esta vez para dar un salto de tigre al pasado y hablar de la Comuna de París. Hablar de la Comuna no solo para narrar sus hechos, no solo para comprenderlos, sino sobre todo también para buscar el hilo rojo que lo conecta con las luchas del presente. Y para todo ello tenemos a Michael Louie, filósofo, sociólogo, marxista, franco-brasileño, y para nosotros es un placer que esté con nosotros aquí en Clave Internacional. Bienvenido, Michael. Muchas gracias por invitarme a hablar por el Parlamento Europeo. Bueno, realmente, más que el Parlamento, este es un programa que hacemos justamente desde Bruselas, desde el Parlamento, pero que lo tenemos en el canal de Anticapitalistas con la intención de llegar, sobre todo, de intentar, con un formato no muy largo, poder introducir elementos de debate internacional. La cuestión aquí, aunque parezca mentira, creemos que pudiendo hablar del pasado, en este caso del 150 aniversario de la Comuna, podíamos alumbrar también la esperanza en las luchas del presente. Y justamente queríamos hablar de esto, del primer gobierno obrero de la historia y cómo en cierta medida la Comuna fue el final de un abrupto siglo XIX, un siglo de insurrecciones y de revoluciones. Y queríamos empezar justamente preguntando, Michael, ¿cómo contextualizarías la Comuna en ese siglo XIX de revoluciones? Sí. Mira, las revoluciones, digamos en Francia, que son las más evidentes, eran revoluciones populares, plebeyas, ¿no? La de 1830, de la de 1832, de que habla Víctor Hugo en Los Miserables, 1848, etc. Pero incluyo la del 34 en Lyon. Pero bien, las revoluciones fueron hegemonizadas por la burguesía en 1830, la burguesía financiera en 48, también por las fuerzas burguesas. Cuando hubo un levante proletario, como en junio del 48, fue aplastado, ¿no? Fue aplastada en la sangre. Entonces, la Comuna está en continuidad con esas experiencias, pero va mucho más allá, ¿no? Es por primera vez en que se da una revolución que lleva los pobres, el proletariado, el pueblo trabajador al poder, ¿no? Eso sí es algo totalmente nuevo, es la primera vez
en la historia, ¿no? De ahí la importancia histórica de la Comuna de París, subrayada por Marx, por Bakunin, por todos, ¿no? Eso fue por la primera vez, ¿no? Eso sí, son las fuerzas plebeyas populares, proletarias en el sentido amplio, ¿no? Que toman el poder destruyendo el aparato de Estado. Eso es lo que decía también Marx y Bakunin, los dos, ¿no? Se destruye el aparato de Estado burgués, ¿no? Burocrático, militar, policial, ¿no? Eso es la novedad que le da su importancia histórica a la Comuna de París hasta hoy, ¿no? Hasta hoy, 150 años después. Lenin justamente decía que un revolucionario debe estar preparado para lo imprevisible, ¿no? Para esa chispa que encienda el fuego de la revolución. Y la chispa parece, o podría parecer, un acto menor, ¿no? En el caso de la Comuna, la confiscación de los cañones de Montmartre, pero no era tan menor ese hecho, ¿no? ¿Qué consecuencias tenía el intento de desarmar a la Guardia Nacional? Pues fue una tentativa muy lógica de la parte del gobierno burgués de tomar posesión de los cañones, pues que no tenía confianza en la Guardia Nacional. Sabía que la Guardia Nacional estaba hegemonizada, perdón, por militantes del movimiento obrero, de la izquierda, de la Primera Internacional, etcétera, ¿no? Entonces era normal que tratara de tomar los cañones, ¿no? Porque los cañones son el último argumento del poder, ¿no? La última ratio del poder, ¿no? Quien tiene los cañones tiene el poder, claro, no es tan sencillo. Pero por eso el pueblo reage, y a la cabeza del pueblo las mujeres, ¿no? Reagen inmediatamente, se movilizan y defienden a sus cañones en contra de la tentativa del ejército y del gobierno ultrarreaccionario de Adolphe Thiers, ¿no? Entonces, normal que esa fue una pelea en torno de las armas, ¿no? Es una pelea decisiva en toda la revolución. Sí, de hecho las armas eran casi la condición material o la condición de posibilidad de asegurar los avances democráticos de la República del 4 de septiembre, ¿no? De la Revolución del 4 de septiembre, por lo menos así lo defienden, por ejemplo, Louis Michel en parte de sus escritos, ¿no? Lo que llama la atención, y de hecho el propio Marx critica, ¿no? Es que justo que triunfa la insurrección del 18 de marzo, el gobierno tiene que huir a Versalles, fuera de París, que el Comité Central de la Guardia Nacional convoque elecciones y no asegure una ofensiva militar sobre Versalles, ¿no? ¿Qué piensas sobre esta polémica? Sí. Mira, son dos cosas relativamente distintas. Una, habría o no que lanzar una ofensiva sobre Versalles. Los mismos dirigentes de la Comuna lo discutieron varias veces, ¿no? Y bueno, finalmente, por un primer momento se decidió que no había condiciones. Cuando finalmente se decide tomar la iniciativa en inicio de abril, es inmediatamente derrotada, ¿no? Es inmediatamente derrotada. Son 1.500 milicianos son hechos prisioneros, dos de los principales dirigentes de la Comuna son fusilados. Es un desastre total. Entonces, no queda muy claro si la Guardia Nacional tenía condiciones político-militares para enfrentar el ejército. Francamente, no sé, nadie puede responder por el sí o el no, ¿no? Ahora, otra cosa fue la decisión del Consejo Central de la Guardia Nacional de convocar a elecciones. Bueno, Marx lo critica, pero creo que estaba equivocado. Era muy importante asegurar la legitimidad democrática de ese movimiento, ¿no? Con elecciones, ¿no? Con el sufragio universal. Creo que es un principio muy importante. Las revoluciones tienen que legitimarse por el sufragio universal, ¿no? Y eso fue lo que hizo la Comuna, y eso es parte precisamente del valor democrático de la Comuna de París, ¿no?
es producto del sufragio universal y no simplemente de la iniciativa de una vanguardia, ¿no? De hecho, Ahora, sí, no, digo no, que sí, Marx habla. lo critica, pero luego lo elogia. O sea, Marx tiene sentimientos Sí, contradictorios, ¿no? En ese sentido, porque sí, elogia sí, sí, justamente sí, los mecanismos sí, democráticos de la comuna. Incluso Engels, en el prólogo de la edición alemana, habla de que si quieren saber cuál es la dictadura del proletariado, tomen como ejemplo a la comuna, ¿no? Que es todo lo sí, contrario a lo que podría sí, ser la idea que tiene la sí, gente sobre una dictadura, ¿no? sí. Sí, creo que el término dictadura proletariada no es muy feliz, pero bueno, la idea sí general es de un poder revolucionario, democrático del proletariado, del pueblo trabajador, ¿no? Y eso fue la comuna, ¿no? Y eso se basó, como yo decía, en el sufragio universal y en un grado muy elevado de pluralismo político, ¿no? Había un montón de fuerzas políticas, unas más organizadas, otras menos. Había los jacobinos, los blanquistas, los internacionalistas de la Primera Internacional, pero ellos mismos divididos entre los prudonianos, los que simpatizaban con Bakunin y los que simpatizaban con Marx, pero también lo sabía, no había marxistas, ¿no?, en el sentido moderno, ¿no? Pero había gente que era cercana a Marx. Y varios de ellos, como Eugène Varlin, admiraban a Marx, a Proudhon y a Bakunin al mismo tiempo. No querían escoger uno y el otro, ¿no? Eso es el espíritu de la comuna, pluralista. Me parece muy importante eso, ¿no? Es un ejemplo muy interesante. Y otra característica es que no había un jefe, un dirigente máximo, un salvador supremo, ¿no?, un líder, guía infalible, no había nada de eso, ¿no? Había varios líderes, ¿no? El que hubiera podido ser el principal, Auguste Blanqui, estaba en la cárcel, ¿no? Entonces, no había el jefe. Y eso también creo que es muy positivo, porque infelizmente en la historia de las revoluciones demasiadas veces hemos tenido ese fenómeno del caudillo que lo dirige con todos los problemas que eso tiene por resultado, ¿no? Entonces, eso fue la comuna, ¿no? Profundamente democrática, realmente una autoemancipación de los oprimidos, como lo dice Marx, pluralista, ¿no? Y sin el jefe, ¿no?, el líder supremo, ¿no? Entonces, esas características son entre las que nos hacen interesante, ¿no? Un ejemplo importante hasta ahora, la Comuna de París, ¿no? Sí, de hecho conectaría con lo que ahora podríamos conocer un poco o llamar democracia participativa, ¿no? Control de los cargos públicos, un baremo salarial de los representantes, la revocabilidad de los mismos, pero también tuvo medidas muy interesantes que entrarían con debates muy actuales. La primera medida de la Comuna fue la supresión de los alquileres, ¿no? Justamente de la deuda Sí. de los alquileres, algo que ahora mismo estamos debatiendo justamente en España 150 años después, ¿no? ¿Qué queda un poco del programa de la Comuna en el día de hoy, en los debates actuales? Sí. Mira, Marx mismo decía que el más importante de la comuna fue su existencia como gobierno revolucionario democrático de los trabajadores. Ese fue el acto más importante, ¿no? Ahora bien, claro, las medidas sociales de la comuna también son importantes, ¿no? Esa que tú mencionas con los alquileres. Y otra medida que es muy actual, cuando los patrones huyeron de París, abandonando sus fábricas, sus ateliers, etcétera, la comuna los entregó a los trabajadores, ¿no?, en cooperativas, ¿no? La entregó a sus propios trabajadores. Y eso es muy actual hoy cuando tenemos las empresas que cierran, ¿no?, echando a los trabajadores al desempleo, a la calle, ¿no? Bueno, habría que tomar la medida. No, entregamos a esas empresas, a los trabajadores para que hagan otra cosa. Por ejemplo, si esa producción no funciona, producir otra cosa, ¿no?, etcétera. Entonces, esa también fue una medida muy interesante de la comuna. Eh, ahora, claro,
eh, de manera general, la democracia participativa no funcionaba, es decir, había constantemente reuniones de los consejos comunales de cada barrio, había reuniones de asociaciones que hacían exigencias, llevaban sus propuestas, ¿no? Asociaciones de trabajadores, de mujeres trabajadoras, etcétera, ¿no? Es decir, constantemente la población participaban en el proceso, ¿no? No quedaban esperando que cayeran las decisiones de la comuna, sino participaban en las discusiones, en las propuestas, en la organización militar, con también problemas, porque la organización militar, si no es centralizada, es un poco caótica. Eso fue uno de los problemas de la comuna. Y bueno, hablando de los problemas de la comuna, que yo creo que también sería un debate muy actual, fue justamente cierta parálisis del gobierno comunal ante el Banco de Francia, ¿no? O sea, yo creo que eso es, para mí sería de lo más difícil de comprender, ¿no? ¿Por qué no la comuna entró en el Banco de Francia? Sí, efectivamente fue una de las críticas de Marx, creo que él tenía razón, de que fue un error de la comuna de no haber tomado posesión de la Banca de Francia. Había una comisión económica en que se discutió eso. Hubo algunas propuestas de que sí se tomara, se ocupara la banca, etcétera, se tomara posesión de las finanzas, pero la mayoría fue en contra por varias razones. Una de ellas era que no querían aparecer a los ojos de la población como asaltantes, como gente que se apropia del dinero que es de la nación. Porque a final de cuentas, la comuna era el gobierno de París, de hecho, ¿no? Entonces, tomar posesión de la banca nacional podía parecer como algo inaceptable para la población de las otras ciudades, del campo, etc. Y bueno, además hubo el argumento de que se podía exigir de la banca que se diera los fondos necesarios para la comuna. Y el presidente de la banca, que era un burgués hábil, negoció con la comuna y le iba entregando el dinero mínimo necesario para el funcionamiento de la ciudad y punto, ¿no? Y claro, la mayor parte del dinero iba al gobierno de Versalles, ¿no? Pero de esa manera, incluso también una parte importante de los dirigentes de la comuna, prudonianos, que fueron precisamente los encargados de la parte financiera, no eran comunistas, no eran muy radicales, ¿no? Entonces respetaban la Sagrada Banca de Francia, ¿no? Pero mismo los más radicales, los blanquistas, tenían esa idea, no queremos aparecer como bandidos, como ladrones, como gente que roba el dinero de la nación. Había ese prejuicio un poco absurdo, pero que funcionó, ¿no? Funcionó. Y también llama la atención en la comuna, cuando indagas un poco en la historia de la comuna, el gran protagonismo de las mujeres justamente en la revolución de la comuna. Algo que obvia, por cierto, Marx en sus escritos, llama la atención, pero que se ve no solo en la cantidad de protagonistas que hay, en la propia creación de la Unión de Mujeres, o que una de las figuras de la comuna que ha quedado en la retina y la memoria de la gente es Louis Michel, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué ese olvido justamente de Marx y de otros autores en el papel revolucionario de las mujeres en la comuna? Absolutamente. Hay que decir, primero, fueron las mujeres que tomaron la iniciativa de ocupar los cañones el 18 de marzo. Es decir, quien inició el proceso revolucionario de la comuna fueron las mujeres, ¿no? Después que ellas llegaron ahí, vino el pueblo atrás, ¿no? Pero ellas estaban a la cabeza, a la vanguardia, ¿no? Bueno, segundo, efectivamente, hay que decir que las mujeres no tenían el derecho de voto en la comuna, ¿no? No podían participar en las elecciones, son una de las limitaciones muy serias de la comuna. Pero eso no impidió a las mujeres de participar, de elevar sus exigencias, por ejemplo, la igualdad de salario. Levantaron, a la Unión de Mujeres levantó esa exigencia, ¿no? Y la comuna le hizo una primera concesión, igualdad de salario de los maestros
y de las maestras en las escuelas, ¿no? Era un primer paso importante, ¿no? Pero ellas estaban organizadas y planteando sus exigencias. Y además, muchas figuras de mujeres estaban realmente, tenían un rol dirigente, político y a veces incluso militar, como fue Luis Michel. Luis Michel era una dirigente militar, no solo política, ¿no? Una figura importantísima de la comuna, pero no era la única, ¿no? Una otra figura muy interesante es Elizabeth Dmitriev, ¿no? Una revolucionaria rusa, muy joven, tenía 21 años, creo, que Marx había enviado a París, porque tenía confianza en ella, para ser su informante de los acontecimientos en París, antes de la Comuna, en fines del 70, si me acuerdo bien. Bueno, pero ella, cuando llegó en París, empezó a participar en las actividades, en la lucha, y muy pronto tuvo un papel protagonista, fue una de las principales organizadoras de la Unión de Mujeres, y fue una de las defensoras de la última barricada de la comuna, ¿no? Junto con Frankel, Leo Frankel, un amigo de Marx, ¿no? Y los dos lograron salvarse, ¿no? Entonces, y como ellas, muchas otras. Entonces, las mujeres estuvieron presentes al inicio, en el 18 de marzo, durante todo el percurso de la comuna estaban muy presentes, y en mayo, en las barricadas, también estaban ahí las mujeres, ¿no? Todas las representaciones de barricadas de la época se ven las mujeres ahí presentes, ¿no? Bueno, eso es uno de los aspectos más interesantes de la comuna, y un aspecto que tanto Marx como Trotsky como Lenin no se han dado muy cuenta, ¿no? No es que lo han ignorado totalmente, pero no le han dado ese papel, ese lugar central que merecería, ¿no? Bueno, yo creo que otro de los elementos, ¿no?, paradigmáticos, y yo creo que una de las recreaciones también más interesantes de la comuna es el internacionalismo. El internacionalismo de la comuna, ¿no? Y además contrasta porque la comuna nace en cierta medida como un movimiento patriótico y deriva justamente en una Sí, reafirmación internacionalista, ¿no? Uno de sus protagonistas dijo que París dejó de ser la capital de Francia para ser la capital de los obreros del mundo, ¿no? En cierta sí, medida se puede ver no solo la cantidad de no nacidos en Francia que militaron, que trabajaron, que defendieron la comuna en las barricadas. Leo Frankel, por ejemplo, que fue responsable de trabajo, creo que era húngaro, ¿no?, si no me equivoco, y otros muchísimos, ¿no?, sino sobre todo hay un elemento que es el derribo de la columna Vendôme, que yo creo que es muy interesante porque conecta muy bien también con ese cierto elemento anticolonial que hemos visto, por ejemplo, en el movimiento antirracista con el derribo de estatuas en los últimos 2 años, ¿no? sí, sí, sí. Cierto, sí, efectivamente la comuna fue un movimiento internacionalista, eso es impresionante. Como tú dices, al principio no, el pueblo era contra la capitulación con Prusia, ¿no? Contra las negociaciones de capitulación con Prusia, etcétera, pero muy rápido ese elemento internacionalista fue dominante, ¿no? Como tú mencionaste, entre los dirigentes de la comuna, Leo Frankel, judío húngaro de cultura alemana, ¿no? 3 puntos, ¿no? Importante. Ya mencioné a la rusa Elizabeth Dmitriev, pero dos de los principales generales de la comuna que organizaron la Guardia Nacional y la defensa de la comuna fueron un ruso y un polonés, Dąbrowski y Wróblewski, ¿no? Bueno, y varios otros, ¿no? Varias otras figuras, ¿no? Italianos, alemanes, etcétera, belgas. Bueno, había esa participación fue impresionante. Y efectivamente la comuna se veía ella misma como parte de un proceso mundial, ¿no? Parte de un proceso mundial. Y Marx tiene una frase muy hermosa un año después, cuando se celebra el aniversario de la comuna, él dice así: la comuna fue la heroica vanguardia del ejército amenazador del proletariado universal, ¿no? Dice Marx, lo resume muy bien, ¿no? Tenía esa vocación universal, como la misma revolución
francesa lo había tenido, ¿no? Pero ahora en el contexto del proletariado. Eso es sin duda uno de los aspectos más importantes y más actuales, ¿no?, de la Comuna de París, esa vocación internacionalista. De hecho, a mí me llamó la atención leer las declaraciones que se hizo desde el gobierno de Versalles ante el derribo de la columna Vendôme. Hay que recordar que era una columna realizada por Napoleón para mayor gloria de las conquistas francesas, ¿no?, del imperio francés, de la colonización francesa. Ver cómo el gobierno de Versalles hablaba de que la Comuna quería borrar la historia. Macron, en el 2019, ante el derribo de las estatuas de esclavistas y colonizadores franceses por el movimiento antirracista francés, dijo lo mismo. Dijo que lo que querían era borrar la historia de Francia, ¿no? Yo creo que es llamativo, ¿no?, cómo se reproducen esos mismos mecanismos también del poder ante una cierta furia iconoclasta contra el poder, ¿no?, que se ve. Yo creo que es una de las experiencias muy interesantes de la Comuna, y con esto quería terminar, Micael, siguiendo ese hilo rojo de la Comuna. Lo hemos intentado hacer a lo largo del programa, pero ¿qué rastros veríamos ahora mismo de la Comuna justamente en las luchas del presente? Pues esos temas de que hemos hablado son cuestiones fundamentales de todos los movimientos sociales importantes de hoy, ¿no? Primero, la democracia, ¿no? Ya no queremos movimientos que son dirigidos desde arriba, ¿no?, donde hay un jefe que da las órdenes y la gente se mueve, ¿no? Toda digamos, la ética, ¿no?, de los movimientos sociales, movimientos de rebelión de hoy en el mundo entero, ¿no?, en Europa, en América Latina, en el Medio Oriente, etcétera, en Asia, ¿no?, hoy en día en Myanmar, ¿no?, son movimientos que vienen desde abajo, ¿no?, que tienen ese carácter de autoemancipación democrática, ¿no?, que es el de la Comuna. Y eso, el otro aspecto es el pluralismo, ¿no? En esos movimientos estamos juntos, ¿no?, antirracistas, ecologistas, feministas, marxistas, anarquistas, todos participamos, ¿no? Y no hay el monopolio de un solo partido, una sola organización que es la única que tiene la línea justa, etcétera, ¿no? Entonces, el pluralismo es parte de esos movimientos de rebelión de hoy, y también, obviamente, el internacionalismo, porque los grandes problemas de nuestra época, como la crisis ecológica, el cambio climático, el neoliberalismo, son problemas internacionales, ¿no? Nuestro enemigo está organizado internacionalmente, ¿no? El sistema capitalista es un sistema global que hay que combatirlo en escala internacional, ¿no? Entonces, el internacionalismo de la Comuna también es una de las razones por las cuales nos interesa, ¿no?, esa experiencia, ¿no? Y tiene un eco, ¿no?, con los movimientos sociales de hoy. Sí, la verdad es que Y efectivamente, ¿no?, de lo que se trata, perdón, tienes razón de hablar de la columna que fue derrubada, ¿no? No se trata obviamente de suprimir la historia, sino romper con la historia del militarismo, de las guerras imperialistas, de las guerras de conquista, colonialistas, con la historia del nacionalismo agresivo, etc. Entonces, eso sí, queremos romper con eso, ¿no? Entonces, la derrubada de las columnas, de las estatuas, es tratar de escobar la historia a contrapelo, como decía Walter Benjamin. Sí, desde luego, yo creo que hemos podido ver un cachito de la Comuna desde las juntas de buen gobierno zapatistas a los propios consejos comunales también del Kurdistán sirio. Hemos podido ver un cachito de la Comuna en esas huelgas de alquileres en España y en otros países, en las plazas, en las revoluciones árabes. Yo creo que lo interesante también, como decía Walter Benjamin, es cómo podemos narrar la historia para encender
en el presente esa llama de esperanza en que la revolución es posible y seguramente que otra comuna sea posible, y sobre todo que esta vez no dure 72 días, sino que esta vez triunfe. Muchísimas gracias, Micael, muchísimas gracias por acompañarnos en este salto de tigre al pasado. Y muchísimas gracias a todos vosotros por habernos seguido un programa más de Enclave Internacional, y esperemos que nos podamos volver a ver pronto.